Bien, buenas noches. Vamos a dar inicio al primer ejercicio del tema número 1. Nuestro tema número 1 se llama datos y distribución de frecuencia. El día de hoy vamos a trabajar con el primer tipo de variables, en este caso variables cualitativas. Me dice el ejercicio lo siguiente. El siguiente cuadro muestra los resultados de una encuesta. Entonces, aparentemente se preguntó en la encuesta el estado civil y aquí yo tengo las respuestas de las encuestas. Me pide, inciso A, realizar un cuadro estadístico de distribución de frecuencia. Para ello, hemos colocado aquí los pasos que debo seguir para elaborar un cuadro de distribución de frecuencias para variables cualitativas. Me dice, paso número 1, ordenar y clasificar o hacer el conteo respectivo. Número 2, construir la siguiente tabla bajo el siguiente formato. Aquí yo tengo en la tabla que lo que está en color amarillo es lo que yo debo llenar utilizando para ello las fórmulas que se están mostrando aquí dentro de cada casillita. La parte que no tiene nada con color amarillo vendrían a ser los datos que me da el ejercicio. Dicho esto, voy a proceder a realizar el inciso A. Vamos a subirlo un poquito. Entonces tengo yo aquí, inciso A. Copié aquí la tablita que nos había dado en la parte inicial del ejercicio, esta tabla de aquí, y procedí a hacer el paso número 1, ordenar y clasificar o hacer el conteo. Entonces dije yo, todos los que marqué con color amarillo vendría a ser la opción la que respondieron que es casado. Lo que está en verde son los que respondieron que su estado civil es soltero. Y los que están en morado sería la opción divorciado. Los que no marqué y quedaron en el cuadro sería la opción viudo. Recordemos que variables cualitativas me miden una cualidad, están expresadas en palabras. Una vez efectuado eso, procedo a llenar el cuadrito. Voy a empezar colocando como 1, casado, 2, soltero, 3, divorciado y 4, viudo. Lo he colocado luego aquí el nombre de las variables. A continuación hago el conteo, que vendría a ser la frecuencia absoluta, cuya simbología vamos a utilizar como FI, frecuencia absoluta. ¿Qué es la frecuencia absoluta? El conteo de cada variable. Es decir, casado, ¿cuántos tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 7 respondieron que están casados. Por tanto, fíjense aquí coloco 7. Segunda variable, soltero, color verde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Total, 9 me respondieron esa opción. La número 3 procede de la misma manera. Color morado. 1, 2, 3 y 4. 4 de estado civil divorciado. Y finalmente lo que me quedó es viudo, que serían los no marcados. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Una vez he llenado esta columna, debo sumar. La sumatoria viene a ser n, el número de datos o mi muestra. Si yo cuento en mi cuadrito, tengo aquí 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 por 5, 25 datos en total. Es decir, que no se me puede obviar o escapar ningún dato. Una vez he llenado eso, yo dije en mi fórmula inicial, esto proviene del ejercicio. El resto, lo que está en amarillo, lo voy a hacer utilizando las formulitas que están ahí. Entonces, en este cuadrito está eso de manera detallada. Dice, para la frecuencia relativa, proceda a dividir el FI, que vendría a ser esta columna, entre el número de datos. Aquí he colocado para cada una esa información. Entonces, el primero tendría 7 dividido entre 25, 0,2800. Aquí vamos a hacer una
Recomendación, vamos a trabajar en el transcurso de toda la materia con 4 decimales. Siguiente dato, 9 FI dividido entre N, 25, lo que me arroja un total de 0,3600. Siguiente, 4 dividido entre 25 me arroja, un poquito más allá, 0,1600. Y finalmente, el último dato, donde dividí 5 FI entre N25, me arroja 0,20. Cuando termine esa columna, yo sumo esos resultados obtenidos y el resultado me tiene que dar, en este caso, la unidad. Me tiene que cuadrar a la unidad. Una vez llené esa columna, procedo a hacer la siguiente. Frecuencia relativa porcentual. Aquí me dicen la formulita. El FR que usted calculó en la anterior columna, FR, multiplíquelo por 100. Y eso le va a dar el resultado porcentual. Entonces, 0,28 multiplicado por 100 me da, en este caso, 28, 0.2800 multiplicado por 100. Vamos a llevarlo esto un poquito más allá. Me arroja entonces un resultado de 28%. Lo propio haría para el siguiente. Tendría que multiplicar 0,36 por 100, 36%. 0,16 por 100, 16%. Y finalmente 0,20 por 100, 20%. Si sumo esto, como esto es el porcentaje, la distribución porcentual de todas las opciones, el resultado siempre me debe dar 100. Siguiente columna. En la siguiente columna me pide los grados de la circunferencia. Esta columna me va a servir para elaborar el gráfico circular o también el gráfico por sectores o torta. Dice FR, en este caso porcentual, 28 multiplicado por 360 es producto dividido entre 100. Tengo entonces 28 por 360 igual y luego dividido entre 100. Eso me arroja un resultado de 100,8000. Recordemos 4 decimales. Para el siguiente tendría FR porcentual 36 por 360 y luego dividido entre 100 me da un resultado de 29,6000. Y procedo a hacer lo mismo en las siguientes columnas. Aquí tendría 16 FR porcentual por 360 dividido entre 100. La siguiente cifra se va a hacer de la misma manera. Una vez terminé, el resultado, la suma de 100,8 más 29,6, etcétera, me debe dar 360, que son los grados de la circunferencia. Última columna, frecuencia absoluta acumulada. O sea que yo voy a trabajar con el FI. Frecuencia absoluta la voy a ir acumulando. Me dice ahí, coloque el FI el primero, en este caso el FI 1, que sería aquí el FI, el primer dato, 7. A eso agréguele el segundo FI. El segundo FI es 9. Entonces, 7 más 9, 16. Una vez tiene eso, a ese 16 agréguele el siguiente, el 3. Por eso aquí tiene punto suspensivo. 16 más 4, 20.
Coloco ese 20 acá y a ese 20 le agrego el último FI, que en este caso es 5. 20 más 5, 25. Cuando termine aquí, por eso lo colocamos en número un poquito más grande para resaltarlo, me debe dar la totalidad de los datos, es decir, en este caso 25. Listo, esa es mi tabla de distribución de frecuencia para una variable cualitativa. Inciso B me dice, construya un gráfico de barras y luego un gráfico circular. Aquí yo tengo construido ya el gráfico de barras. ¿Qué hice para construir el gráfico de barras? En el eje yo puedo hacer un gráfico de barras para cualquiera de las variables que calculé, es decir, las opciones, en este caso casado, soltero, viudo y divorciado, con la frecuencia absoluta si quiero o con la frecuencia relativa porcentual. Normalmente se aconseja trabajar con los porcentajes porque en el momento que yo explico me es más fácil explicar que 28% están casados, 36% de los encuestados están solteros, etc. Entonces es más comprensible. Por tanto, eje de las X están las opciones 1 hasta el 4, del 1 al 4. Y eje de las Y están los porcentajes. El mayor porcentaje aquí fue 36%. Por tanto, hice de 10 en 10. 10, 20, 30, 40. Es decir, opción 1, en este caso casado, corresponde 28%. Entonces, 1, fíjense, un poquito abajito del 30, correspondería a 28%. Opción 2, soltero, correspondería a 36%. Entonces tendría entre 30 y 40, un poquito más arriba, 36%. Y luego, opción 3 correspondería a 16, sería antes del 20, aquí lo colocaría. Y finalmente viudo, que correspondería el 20%, llegando mi barrita hasta acá. Esto yo lo realicé en Excel, ¿no? Lo puedo trabajar en el Excel, lo cual es muy sencillo porque el Excel simplemente coloco los datos y elijo la gráfica que yo deseo. Pero si lo voy a hacer manual, tendría que considerar, como dije, eje de las X y eje de las Y. En este caso, como utilicé para la parte de abajo números del 1 al 4, tengo el cuidado de colocar una leyenda donde diga que 1 es casado, 2 es soltero y así sucesivamente. Porque si lo dejo sin esa parte, el que lee mi cuadro, el que interpreta, no va a saber qué cosa es 1 y qué cosa va a ser los siguientes números. Por tanto, esto es importante de colocarlo. Ese sería el gráfico de barras. Luego me pide el gráfico circular. Para eso hice esto de aquí. Entonces aquí yo tengo mi gráfico circular. Aquí lo tengo. Fíjense, igual lo tengo por sectores. 22 horas. En este caso, este gráfico circular lo he realizado en Excel y acá yo tengo que mi circunferencia tiene 360 grados y he ido subdividiendo los grados que corresponden cada parte de la circunferencia. En un siguiente video voy a explicar paso a paso cómo puedo hacerlo esto de manera manual, pero en este caso, como ha sido realizado en Excel, simplemente yo elijo la opción de gráfica circular y me da el gráfico por defecto. Lo mismo, 1 sería casado, 2, que sería el color naranjita, sería soltero y así sucesivamente. Si observo aquí en mi grafiquita circular, la mayor tajada de la tortita es el naranja claro, que correspondería a la opción 4. En este caso, tendríamos que hablar de esta parte de acá, ¿no? Tengo que colocar entonces aquí el cuidado de qué cosa es 1, qué cosa es 2 y así sucesivamente. Ese sería mi inciso B donde me pide gráfico de barras y gráfico circular. Finalmente me pide la interpretación. Si me voy a la orden, interprete. Entonces, ¿qué digo en la interpretación? Hago un comentario correspondiente a lo que estoy viendo aquí en la grafiquita.
Entonces aquí yo diría, el gráfico me muestra que el 36% de los encuestados son, número 2, tendría la opción solteros. Le sigue en importancia la opción casados, 28% serían casados. Y el resto, el menor porcentaje, correspondería a, número 3, divorciado. Es decir, la opción que más se ha repetido, la mayor parte de las personas, corresponderían a la opción soltero. Esa sería mi interpretación y lo propio puedo hacer de este gráfico. Este es el mismo gráfico, solo que está mostrado en diferentes formas. O sea que yo necesito solo hacer una interpretación para cualquiera de los dos gráficos. Listo. Eso sería todo. Espero que este video les ayude para comprender lo que son variables cualitativas. Muchas gracias y hasta la próxima.